saludarles nuevamente aquí, compartiendo el precioso y poderoso evangelio del reino de Dios, reunidos virtualmente como una familia. No sabe cuánto extrañamos poder abrazarnos, poder estar juntos, compartir físicamente nuestra presencia, porque créame que les extrañamos mucho, pero también valorando mucho este tiempo tan glorioso que hemos tenido estos días. Yo estoy muy contento, muy satisfecho de ver la obra del Señor, porque realmente nosotros tenemos que tener claro, esta es la obra del Señor, ¿no? Nosotros solamente somos personas que colaboran en ella, en unión con Cristo, por eso lo disfrutamos tanto. Y haber visto lo que pasó esta semana a través del Congreso que se estuvo transmitiendo a través de las plataformas de Rema, yo creo que usted me lo puede poner ahí en los comentarios, yo creo que fue una experiencia gloriosa. Un tiempo de mayor afirmación para algunos, reafirmar para otros, empoderar a otros, aclarar, pero también creo que mucha gente, familia, que nunca había tenido la oportunidad de exponerse a la verdad presente, a esta realidad que ya tenemos en Cristo, pues la recibió. Y nosotros estamos esperando una cosecha de eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar siempre en pro del avance del reino, siempre en pro de que Cristo sea conocido. Entonces esto no tiene nada que ver con que nosotros seamos conocidos, y menos tener proyectos fuera del propósito eterno. Así es que nosotros podemos ver que en este tiempo que para mucha gente es caótico, para nosotros es un tiempo caerótico. Y hemos recibido reportes, los últimos reportes es que ya iban en ya se habla de más de 100,000 tranquilamente repeticiones de ese congreso virtual, con los beneficios que, como le digo, pues debe estar trayendo del conocimiento de Cristo. Pero aún así se les extraña mucho. Yo ya extraño poder darle un abrazo gordo, cada vez estamos más flacos, pero bueno, los abrazos son cariñosos, poder reírnos juntos, poder vernos, pero confiamos en el Señor que esto va a pasar pronto. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida. Lo que sí le pido es que nos haga el favor de compartir para que este mensaje llegue a muchas más personas y pueda ser iluminado nuestro entendimiento. Un abrazo para todos. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Tu palabra que es la persona de Cristo en nosotros, una palabra viviente, pero también tu palabra que es la Escritura, que nos confirma lo que en el Espíritu ya tenemos. Tu palabra nos confirma lo que en la plataforma de la vida de Cristo nosotros tenemos, y la respetamos, la honramos y te damos gracias por tener acceso a ella. Te damos gracias por la vida del Espíritu, que este Espíritu glorioso, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Yo te quiero agradecer por la vida de cada uno de tus hijos que está recibiendo esta palabra. Declaro que su vientre espiritual está listo, que tú iluminas los ojos de nuestro entendimiento y que esta palabra la podremos recibir y producirá fruto a su tiempo. En el nombre de Jesucristo, el Señor de todo. Amén. Pues bueno, familia, qué importante es poder discernir los tiempos desde la óptica del reino de Dios. Y anteriormente le quiero agradecer al pastor Sergio que haya participado en la enseñanza, a mi amada esposa también, muchas gracias. Pero quiero continuar con el mensaje que habíamos estado dando hace 3 semanas. Y hablábamos cómo los tiempos que había vivido el apóstol Pablo, en los tiempos más complejos, como en los tiempos de mayor abundancia, él no dice que en ese tiempo aprendió, sino que él ya había aprendido a estar en Cristo. Por lo tanto, en esos tiempos por los cuales él pudo haber pasado de estrechez, de dificultad, porque usted sí sabe, si alguien pasó por dificultades en su vida ministerial fue el apóstol Pablo. Pero él dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. O sea, el aprendizaje de Pablo, primeramente para poder entender los tiempos en los que se vive y no sucumbir en los tiempos difíciles de angustia, en los tiempos de estrechez, no retroceder, es primeramente ¿por qué? Porque él aprendió a estar en Cristo. Otra vez se lo voy a repetir, porque esta es la temática de la predicación de hoy. Aprender a vivir en Cristo. Lo que él aprende de vivir en Cristo le permite vivir en tiempos de abundancia y estrechez. Mucha gente puede decir, es que en los tiempos de abundancia
todo es sencillo, todo es color de rosa. No, hay que tener mucho cuidado porque en tiempos de abundancia, si uno no ha sabido aprender a vivir en Cristo, esos tiempos los va a desperdiciar, o lo pueden distraer también de aquello para lo cual estamos en Cristo. No se diga tampoco en los tiempos de escasez o de dificultad o de angustia, que muy fácil pueden distraer a una persona si no ha aprendido a vivir en Cristo. Pero realmente aprender a vivir en Cristo ¿será algo sencillo? ¿Usted cree que aprender a vivir en Cristo es sencillo o será difícil? A ver qué opina usted ahorita a través del internet. El aprender a vivir en Cristo no es aprender la vida cristiana. Y aquí empezamos ya con problemáticas para los que de una u otra manera fuimos o nos enseñaron principios de vida cristiana y que quedaron pero tan arraigados que a veces entender el cambio de hábitat, de estar en Cristo, le es más difícil entender a alguien que aprendió lo bueno del cristianismo. Otra vez lo voy a repetir, lo bueno del cristianismo desde una plataforma de habilidades humanas. Hoy escribía que muchas veces los hijos de Dios todavía cometen errores al hablar, cometemos errores al hablar y decimos, bueno, yo quiero ser un mejor ser humano. La realidad es que la Escritura no nos llama a ser mejores seres humanos, porque la realidad del ser humano sin Cristo no es más que una manifestación de una raza llamada la raza adámica. Cuando uno viene a Cristo sin un entendimiento de un cambio de hábitat, de un cambio de escenario espiritual o de un cambio de creación, porque en Cristo pasamos a vivir ahora dentro de la nueva creación. Muchos conceptos de la Biblia, si son filtrados a través de una mejor vida como ser humano, a través de disciplinas bíblicas, no van a permitirle al hombre manifestar a Cristo. Y usted puede decir, ¿qué complejo es eso? Sí, sí es muy complejo, porque el acostumbrarse a las cosas buenas es enemigo, siempre lo bueno es enemigo de lo mejor. En Cristo, estar en Cristo es mucho mejor que cualquier habilidad humana. Estar en Cristo es mucho mejor que cualquier capacidad moral del ser humano, inclusive aunque sea respaldada por elementos bíblicos. De ahí que muchas personas no vienen a Cristo no por su maldad, sino por su bondad. En esta bondad que se puede entender bajo la óptica de la ley, inclusive, el no matar, el no robar, el no hacerle daño a las personas. Cuando una persona no está en Cristo, cree que por vivir en esos estándares no necesita a Cristo, o inclusive cree que está viviendo, porque sí lo puede estar haciendo, una vida cristiana, pero ajeno de Cristo. Usted puede decir, esto no es posible. Por supuesto que es posible. Por eso Pablo dice que los momentos más gloriosos que él tenía no eran en su fortaleza, sino en de su debilidad. Porque en su debilidad Pablo experimentaba las habilidades de Cristo. Entonces, nosotros que estamos en Cristo, los que edificamos, fíjese bien, por favor, si tiene una duda, pregúntele y después lo platicaremos. No estamos para entrenar a las personas para ser buenos cristianos en una moralidad bíblica. Entiendas esto, buenas obras derivadas de las capacidades humanas, sumándole ahí disciplinas como la oración, disciplinas como el ayuno, disciplinas como la lectura de la Biblia, sino que los edificadores de los hijos de Dios realmente somos personas que estamos entrenando a las personas que ahora viven en otro hábitat llamado Cristo. Entonces, el aprender a vivir en Cristo no es lo mismo que aprender la vida cristiana. De acuerdo, mi querido vikingo, que aquí está conmigo al pie del cañón en la transmisión. Gracias, mi hijo, por estar aquí, le agradezco mucho. Pero esto produce mucho ruido a la mente religiosa. Y acuérdese que la mente religiosa puede tener diferentes apellidos, pero al fin la mente religiosa no puede dimensionar en su totalidad el estar en Cristo. Una persona
que ahora está en Cristo, tiene que aprender a vivir en Cristo porque es otro hábitat. Por eso la Escritura habla del evento de estar en Cristo, se realiza a través del nuevo nacimiento. Fíjese qué interesante, cuando un niño está en el vientre de su mamá, que todavía no nace, él está en un hábitat completamente diferente al que va a estar después. En este hábitat en que está el niño es un hábitat húmedo, acuoso, donde él depende completa y absolutamente de todo lo que el cordón umbilical, que a través del cordón umbilical él recibe. Y cuando pasa al momento del nacimiento, de dar a luz, el hábitat es completamente distinto. Si este niño, fíjese bien, este es un caso hipotético, durara en ese vientre otros 10 o 15 años, si se pudiera, que por eso es hipotético, él se acostumbraría no por 9 meses, sino por 10 años a vivir en un hábitat donde se movería de acuerdo a ciertas habilidades para ese hábitat. No estamos diciendo que ese hábitat sea malo, ni mucho menos, pero es para ese tiempo, para ese momento. Cuando un hijo de Dios nace por medio del nuevo nacimiento, pasa a otro hábitat, pasa a otra dimensión. Hablamos muchísimo, muchas veces en el lenguaje evangélico, hablar de la dimensión de lo sobrenatural, pero generalmente se relaciona esto con manifestaciones de poder que jamás estaremos en contra, al contrario. Cristo nos ha sido hecho tanto sabiduría como poder, pero la problemática de muchas de esas personas en creer que el poder lo relacionan exclusivamente con sanar un enfermo, lo relacionan exclusivamente con echar fuera un demonio y no se dan cuenta que esta vida sobrenatural, que en el reino es natural, pero desde la plataforma terrenal es una vida sobrenatural, significa que es el hábitat donde nosotros ya vivimos y que tenemos que experimentar. De ahí que Pablo pueda decir que en situaciones terrenales, donde para personas pudieran ser situaciones hasta de suicidarse, de deprimirse, de tener terror, de tener pánico, él dice, no, momento, a mí nada de eso me afecta, porque yo he aprendido a vivir en Cristo. En otras palabras, Pablo aprendió a vivir en ese hábitat. Por eso la Escritura dice que nosotros espiritualmente no estamos siendo trasladados. Fuimos trasladados y ese es nuestro nuevo hábitat, esa es nuestra nueva realidad. El detalle es que en esta nueva realidad, ¿por qué le cuesta tanto a la persona entenderla? Por eso le repito, la clase de hoy tiene que ver con aprender a vivir en Cristo. Y nuevamente le pido que lo comparta, porque el aprender a vivir en Cristo es aprender a vivir en una realidad distinta a la que hemos vivido antes de estar en Cristo, y voy a ser muy contundente, pero también a despojarse de la información religiosa que nos dieron, como si estuviéramos todavía en el otro hábitat, pero con conceptos ahora del reino de Dios. Conceptos, teoría. Pero nosotros en el espíritu no tenemos conceptos ni teoría, tenemos una experiencia y una realidad. En la medida que aprendamos a vivir en Cristo, todo lo terrenal se irá sujetando a lo que esta realidad eterna y espiritual ya opera en nosotros. De ahí es que podemos nosotros, fíjese bien, incorporar el lenguaje inclusive de la verdad presente, pero sin entender que se está en Cristo. Otra vez, podemos hablar el lenguaje de la verdad presente desde un punto de vista filosófico, pero no desde la plataforma de ya una unidad con Cristo, porque se hablará más de un concepto que de una experiencia. De ahí es que la vida, fíjese bien, de los hijos de Dios, todavía no alcanzamos, porque quiero ser muy claro, alcanzamos todavía, ¿sí?, la magnitud o la plenitud para la cual estamos llamados. Entonces, inclusive las rutinas espirituales, llámele oración, llámele asistir a una congregación, llámele hablarle de Cristo a otros, la realidad es que bajo una óptica de la habilidad personal o de la vida cristiana,
lo que le produce a la gente es carga y cargar a otros. Por eso usted puede ver que bajo una óptica legalista, siempre a la gente se le está diciendo, échele ganas, esta disciplina lo va a llevar a, su oración lo va a llevar a, en vez de entender, bueno, y no nada más eso, que la gente se carga por no alcanzar un nivel y luego cargamos a otros porque no lo alcanzan, ¿sí? ¿Por qué? Porque las disciplinas, desde un punto de vista de una actividad no en unión con Cristo, tarde o temprano nos van a generar soberbia, una carga y cargar a otros. De tal manera que fíjese que ahí las perspectivas de las habilidades o fortalezas humanas se enfatizan en este mensaje. ¿Qué significa esto? Que si yo humanamente soy fuerte en algo, humanamente todavía no lo he entendido, que yo soy fuerte en Cristo, sino humanamente, las predicaciones continuamente de alguien que se siente fuerte en algo es lo que más hará énfasis, porque ahí se siente fuerte, se siente digno, ¿sí? Siente que lo ha alcanzado y en eso hará énfasis de la palabra, ¿sí? Lo que en mis temperamentos yo me permito o sé que soy fuerte, el predicador que no se ve en Cristo, que no está viviendo en Cristo, es donde va a hacer mayor énfasis porque ahí siente su seguridad. Entonces, un hombre que es bragado porque tiene un temperamento echado para adelante, hablará de que Cristo solamente es fuerza, potencia, decisión. El que es un temperamento donde él se siente muy fuerte porque es misericordioso, hablará solamente de las características del Cristo misericordioso. Pero qué interesante que el que se sabe en Cristo, sabe que el Cristo que se manifiesta cuando es necesario la fuerza, será Cristo manifestándose. Cuando es necesario la misericordia, será Cristo manifestándose. Y esta persona entonces experimentará lo que es vivir en Cristo. Lo que pasa, y otra vez quiero que lo entendamos con una óptica totalmente educativa, porque todos seguimos en proceso. Hágame favor de ponerlo ahí en la pantalla. Todos estamos en proceso. Por eso es que las predicaciones del nuevo pacto no condenan, no descalifican. Nos enseñan las áreas en las cuales la realidad de vivir en Cristo todavía no las estamos experimentando. ¿Cree usted que entre más experimentemos la realidad de vivir en Cristo, usted puede imaginarse qué nivel de vida podemos alcanzar en la tierra? Por eso, el que experimenta su realidad de vivir en Cristo, pero también quiero que me lo entienda, aprendió a vivir en Cristo, entonces vive una vida que aunque venga una pandemia puede estar tranquilo. Vive una vida que aunque le digan que va a venir una crisis económica de lo peor, él dice, a mí no me interesa lo que digan, porque esa es una realidad terrenal. Yo he aprendido a vivir en Cristo y en Cristo Cristo jamás ha estado en crisis. Se lo vuelvo a repetir, Cristo jamás ha estado en crisis. ¿Qué otra cosa podemos aprender de esto que está pasando? ¿Usted cree que hay algo que le sorprenda a Cristo? O sea, ahorita hay gente que está orando, Señor, fíjate que estamos con el coronavirus, fíjate que estamos en una situación totalmente difícil, te vengo a informar como reportero, decía el apóstol Basilio Patillo, y él le dice, oiga, mijo, ubíquese, antes de que el coronavirus entrara, yo ya sabía que iba a entrar. Entonces, para Cristo no hay crisis, para Cristo no hay algo que le sorprenda. Le hago yo una pregunta a usted, ¿para Cristo habrá algo que escape de sus planes o del propósito eterno? Tampoco. Le pregunto a usted, ¿hay un plan desarrollándose ya en el ámbito de lo eterno que no proviene del Cronos, pero se está desarrollando en el Cronos? ¿Usted cree que hay un plan que se sigue desarrollando? Tiene que creerlo. ¿Hay prioridades para Cristo aún en la crisis? Hay una prioridad para Cristo en la crisis. El problema es nuevamente no aprender a vivir en Cristo. Ahora déjeme le pregunto, amada familia, ¿cómo se aprende a vivir en Cristo? Ahí está el detalle, ¿no, vikingo? ¿Cómo se aprende a vivir en Cristo? Porque si usted pasara, imagínense que en este momento a usted lo nombraran presidente de una compañía que se mueve en un mundo acuático,
Otra vez, si a usted lo nombraran para vivir y ejecutar desde ser el director de una compañía que se mueve en un mundo acuático, y usted entra a ese mundo acuático y usted dice, a mí no me gustan los tanques de oxígeno, pues aunque no le gusten, lo va a necesitar. ¿Sí? Si usted dice, a mí no me gusta usar gogles, los va a necesitar, porque la realidad de ese mundo acuático es diferente a la realidad del mundo terrestre. Aprender a vivir en Cristo es necesario para que las habilidades, para que lo que tenemos en esa dimensión llamada Cristo, las podamos ejecutar. Pero ¿cuál cree que es una de las principales enemigos para aprender a vivir en Cristo? La mayoría de la gente, vikingo, nos dirá el mundo, ¿verdad? Y no está equivocado, es uno de los principales elementos que nos distraen y no nos permiten aprender a vivir en Cristo. Pero esto le va a sorprender a usted también. Uno de los mayores obstáculos para aprender a vivir en Cristo es la palabra mal trazada. Y usted puede decir, ¿cómo es posible si la palabra me tiene que dar luz a mí? Sí, pero una palabra mal trazada le seguirá enseñando a usted vivir en la economía que la mayoría de los cristianos conoce. Y usted me dice, a ver, reborújemela más despacio, ¿sí? ¿Cuál cree que es la economía, sí, o el pacto que más conocen los cristianos para la administración de esa economía llamado recursos divinos? ¿Cuál cree usted que es esa plataforma? Es la del antiguo pacto. En esta economía del antiguo pacto, no solamente vea la ley, sino vea la condición del ser humano en esa economía. La condición del ser humano en esa economía, la más importante limitante es que no había unidad entre Dios y el hombre. No se había habilitado al ser humano para contener a Cristo. Por eso nosotros tenemos que entender que el principio de doble habitación. Aquí le empiezo a dar ya claves para aprender a vivir en Cristo. En este principio de la doble habitación, en el antiguo pacto no era posible. Y usted me dice, ¿y cómo sabe usted que esto es lo que más los cristianos conocen del antiguo pacto? Porque generalmente la educación cristiana, otra vez, la educación cristiana se basa más en los principios de la ley de Moisés y de las prestaciones del Antiguo Testamento que estaban legalizadas en el Antiguo Pacto. De hecho, muchas personas creen que el Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo Pacto, cuando en el Nuevo Testamento se inaugura un nuevo pacto para los que están en Cristo. Y ojo, esto es bien importante entenderlo. Para los judíos, el mensaje de que vendría un nuevo pacto era para ellos y originalmente era para ellos en un orden terrenal. ¿Y por qué se le llamaría nuevo? Por dos cosas. Se le llamaría nuevo porque es nuevo en esencia. La palabra nuevo en griego es kainos, que es una esencia diferente a la del primer pacto o la del antiguo pacto. ¿En qué radica esta diferencia? Que la esencia del antiguo pacto tenía que ver con el esfuerzo humano para cumplir la ley y obtener una bendición. Por eso cuando usted todavía le dice a la gente, Dios te bendiga, usted lo está mandando al antiguo pacto. Ay, no me diga eso, Rafael, es que así me enseñaron desde que yo era niño. Pues sí, le estoy diciendo que esa enseñanza no le enseña a vivir en Cristo. Lo remite nuevamente a cuando la bendición que hoy la tenemos tan clara está en la persona de Cristo, no estaba presente en la vida de aquellos que todavía no tenían a Cristo. Entonces, por supuesto que ellos buscaban una bendición. Ellos buscaban, y nomás recuerde que en ese pacto condicional, que era la característica de ese pacto condicional,
Él dentro de la condición les decía, si ustedes hacen esto, tendrán esto. Por eso en esencia era diferente, en esencia, caínos. Pero también, si hablamos en el ámbito del tiempo, les llegó la oportunidad de cambiar de pacto cuando Cristo viene, se encarna, cumple todos los requisitos de la ley, es crucificado, sepultado y resucitado en los tiempos que el Padre había señalado para que se dieran. Entonces, en el aspecto tiempo, también se inauguraba uno. Pero aquí le pregunto a usted, ¿y para usted, en esencia, se llamaría nuevo pacto? ¿Es nuevo o sería el único? Otra vez, lo voy a dejar pensar ahí un poquito, ¿sí? ¿Es nuevo o es el único? Para nosotros en Cristo, no es nuevo en el sentido de que no estábamos en el otro, porque la Escritura dice que éramos ajenos a los pactos, entonces ni teníamos pacto. Segundo, este pacto que primeramente era para los judíos, le hago una pregunta, ¿usted es judío? Y luego le hago otra pregunta, ¿usted nació antes de la cruz? Entonces, ese pacto que sustituiría al otro era nuevo para ellos, pero dígale que está encima de usted, pero para usted es el único. Y dígale, y tienes que dar gracias que en este único está lo mejor. En este único tenemos no promesas, tenemos realidades. En este único ya no buscamos una bendición, ya fuimos bendecidos. Entonces, el primer obstáculo, fíjese bien, este primer obstáculo que tienen los cristianos para poder vivir en Cristo es un trazo incorrecto de la palabra. Para aprender a vivir en Cristo, le hago esta pregunta. ¿El que ya nació de nuevo, ya vive en Cristo? Ya vive, pero no ha aprendido a vivir en Cristo hasta que la palabra le revela lo que es vivir en Cristo. Por eso, esto es muy superior a una filosofía cristiana y esto es muy superior al humanismo cristiano o a la religión cristiana o a conceptos judeocristianos de ritos y tradiciones. Diga conmigo, es un ámbito superior, es una dimensión distinta, es la dimensión de lo eterno, es la dimensión del Espíritu. Esto es tan poderoso que por eso la Escritura dice, todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios vence a este sistema arcaico, corrupto, un sistema basado en el temor, un sistema basado en la manipulación, un sistema basado en el control. El que nace en Cristo tiene toda la habilidad para derrotar al sistema. ¿Sí? Le ha sido dada esta habilidad porque lo que es nacido de Dios es una dimensión distinta. El problema es que la enseñanza que rebaja a los hijos de Dios a aprender a comportarse como cristiano, en vez de aprender a manifestar a Cristo, lo mete, y esto me lo va a entender la gente que trabaja con las disciplinas del entendimiento. Lo rebaja a una persona a seguirse viendo separado de Cristo y a seguirse viendo como una persona que no comparte la naturaleza divina ni comparte el escenario divino de autoridad y de una realidad. Por eso la palabra mal trazada, otra vez, prodúcele carga y produce que carguemos a otros. Porque usted va a ver que los grandes exponentes de la religión cristiana generalmente están hablando de sus fortalezas cuando predican, pero no de sus fortalezas en Cristo, sino estarán hablando de lo que ellos dominan a nivel almático. ¿Sí? Y meten entonces, Marco, en una presión terrible a las personas para ser como ellos, pero no los enseñan a vivir ya en la persona de Cristo. Pero le vuelvo a repetir, ¿qué pasaría si mañana usted lo nombran director de una compañía subacuática? ¿Qué pasaría si usted en esa compañía subacuática debajo del agua quiere operar con sus habilidades de fuerza física en el ámbito terrenal? ¿Qué pasaría si quisiera respirar por medio de su nariz en un ámbito acuático? ¿Qué pasaría si quisiera ver una realidad en ese ámbito acuático a través de sus ojos?
todo lo vería distorsionado y cuando respirara, usted podría hasta morir. Por eso es que lo terrenal, ¿sí? Lo terrenal, lo mundano, lo religioso, nos daña porque no nos permite vivir en la dimensión de Cristo. Pero entonces usted, si fuera a vivir en ese ámbito, tendría que aprender a vivir en ese ámbito. Tendría que empezar a desarrollar nuevas habilidades. Y esto es glorioso, porque las habilidades a las que estamos llamados a desarrollar ya no son humanas, ya no son terrenales, sino son divinas. Son poderosas en Dios. Tienen la capacidad de traer al alma al gobierno divino y que esta alma que fue dañada, que fue herida, ¿sí?, sea completamente sanada, que nosotros podamos operar en un discernimiento espiritual, que podamos operar también en las capacidades creativas del Señor, porque hemos aprendido a vivir en Cristo. Por eso cuando el mensaje es, échele ganas, mi hermano, échele ganas porque usted es un cristiano, échele ganas orando, échele ganas leyendo la Biblia. Si usted no ve esas actividades desde la vida de Cristo, se lo tengo que decir, tarde o temprano se frustrará y se agotará. De hecho, hoy entendemos que la oración en Cristo prácticamente, aunque usted ni cuenta se dé en ocasiones, el Espíritu que vive en usted está orando. Cristo mismo está orando, ¿sí? Y yo no le estoy diciendo que no tome un tiempo consciente para orar, por favor. Esto lo tendremos que hacer, pero desde la óptica de lo que ya somos en Cristo y desde la óptica de nuestra realidad en Cristo. En esta oración usted va a recibir instrucciones. En esta oración usted va a recibir impulsos del Espíritu. En esta oración usted va a ser reafirmado. En esta oración usted va a ser confirmado. Usted dejará de ser un reportero, como es el apóstol Basilio, para informarle a Dios cosas que él ya sabe. Pero ojo, en estas cosas que él ya sabe, él lo que le pregunta a usted, ¿y cómo ves esto que está pasando? Tú. ¿Sí me explico, vikingo? La voz de Dios le indicaría en esta oración, ¿cómo te ves tú estando en mí ante esta circunstancia? Hoy podemos hablar de que va a haber mucha cosecha de esta pandemia en el aspecto espiritual. ¿Usted qué cree? ¿Cree que va a haber cosecha? Otra vez, yo no estoy diciendo que esta pandemia la envió el Señor, pero le pregunto, ¿sabía el Señor que esta pandemia llegaría? ¿Sabrá el Señor la crisis económica que viene para algunas personas? De verdad, no se me agüite, como decimos en México. Usted le avise o no le avise, él ya lo sabe. Si usted cree que va a venir, oye Dios mío, esta situación va a estar muy difícil, él le va a decir, mijito, créeme que yo soy el amo del tiempo y yo sé todo. Aquí lo que te tendría que interesar cuando ores es aprender a vivir en mí y en mis capacidades. Cuando ores yo te voy a confirmar lo que tú ya tienes en mí, ¿sí? En tu oración te será reveladas cosas, se te correrá el velo para que te puedas ver a ti operando en estas circunstancias y que ninguna situación de escasez te angustie, como ninguna situación de abundancia te angustie. Y si nos regresamos a lo más básico, aquí vamos a entender algo, querido vikingo. ¿Por qué mucho creyente todavía vive vidas de esclavitud en algunas áreas? Nosotros tenemos claro que nosotros no vivimos ya bajo el legalismo, pero también tenemos mucha claridad que la vida de santidad es una naturaleza propia que ya tenemos. Entonces es muy triste, vikingo, ver hijos de Dios todavía atados al alcohol. Esto no es para un hijo de Dios porque es una dimensión que lo va a enfermar. Es una práctica que le va a matar las neuronas. Es una práctica que le echa a perder oportunidades. Y es una práctica que le dirá a sus hijos que es la forma natural de vivir. Un hijo de Dios no puede ser esclavo de nada. Un hijo de Dios que está educando hijos, tendremos que tener un enorme cuidado cómo hablamos, qué expresamos, porque le generamos una plataforma de entendimiento a estos hijos. Aprendamos a vivir en Cristo, aprendamos a vivir en estas habilidades, aprendamos a vivir en sus capacidades,
aprendamos a vivir en su santidad, aprendamos a vivir en su discernimiento. Quiero decirle en el nombre del Señor Jesucristo, que el nombre del Señor Jesucristo es todo un entendimiento de una realidad, de un señorío, que van a venir tiempos extraordinarios de oportunidades para los hijos de Dios. Entienda algo, durante estas crisis para la raza humana se abren oportunidades para los hijos de Dios. Pero entonces los hijos de Dios, para poder aprovecharlas a cabalidad, tendremos que aprender a vivir en Cristo en vez de aprender a vivir la vida cristiana. Somos participantes de una naturaleza divina e impartidos con una vida eterna. Aquí empezamos a aprender un poquito a vivir en Cristo. El espíritu suyo recreado vive en ese ámbito de Cristo como algo natural. El espíritu recreado vive en Cristo como pez en el agua. El espíritu recreado vive en la voluntad de Dios como algo natural. El espíritu recreado ora de manera natural. El espíritu recreado vive en libertad. El espíritu recreado vive en una dimensión de sabiduría. El espíritu recreado en Cristo vive en una dimensión de poder. Por eso es que hoy entendemos claramente que nos conviene vivir en esa dimensión del espíritu hasta que impregne el alma, la domine y la gobierne, para que todo aquello que vivimos en este plano terrenal sea altamente disfrutable y no solamente eso, completamente gobernable por los hijos de Dios. Ya no nos debe importar la opinión del religioso. Otra vez, ya no nos debe importar la opinión del religioso, pero tampoco nos debe importar la opinión del carnal, porque aquí es donde le quiero explicar otro principio. El que no ha nacido en Cristo no tiene vientre espiritual. Ay, caray. ¿Sí, vikingo? El que no ha nacido en Cristo, cuando oye la palabra del reino, no la puede comer. Para él no se le han habilitado los sentidos espirituales. Pero los que estamos en Cristo, se nos han habilitado esos sentidos. Por eso en el espíritu usted tiene olfato espiritual. Usted tiene visión espiritual, tenemos tacto espiritual, pero para el natural esto no es posible. Por eso cuando usted es criticado por los terrenales y usted hace caso de eso, usted se está rebajando a la opinión de seres de una dimensión inferior. Otra vez, cuando nuestra vida la queremos alinear a la opinión de los que no están en Cristo, perdóneme, usted se puede enojar y puede criticarme y decir, qué bárbaro, usted es un elitista. No, yo no soy un elitista. Yo creo que la palabra dice que los que no están en Cristo no han sido habilitados para recibir el alimento espiritual que es Cristo. No han sido habilitados para interpretar la vida desde la óptica del reino. No es que ni sean buenos ni sean malos en ese sentido. No hay una habilitación. Pero nosotros que estamos en Cristo, se nos han habilitado esos sentidos para aprender a vivir en Cristo. Por eso el Espíritu vive en esa dimensión llamada Cristo sin ningún problema. Pero mientras nosotros todavía utilicemos un lenguaje y veamos a la Escritura como la mejora del hombre, entonces va a ser muy complejo que la manifestación y el aprender a vivir en esa dimensión sea factible. El espíritu lo aprende todo del maestro que está impartido en él. Él ya está ahí, ¿sí? Pero el alma no está ahí todavía y el pacto, ¿sí? O las verdades que se expresen a través de un pacto caduco, le seguirá llevando a usted a entender, a usted relacionándose con Dios en vez de ser la extensión misma de Cristo en la tierra. Otra vez, sé que esto puede sonar fuerte, pero nosotros somos la expresión, fuimos creados para la expresión de Él. Nosotros no somos una persona que se relaciona con Dios en un sentido de una relación entre una entidad y otra entidad. Esto no es la realidad nuestra. Nuestra realidad es que con Él fuimos hechos uno, y eso que el Espíritu aprende del Espíritu de Él es lo que necesita nuestra alma aprender.
Y usted me puede decir, ¿y esto no será mucha soberbia? No. ¿Por qué me está diciendo que entonces en esta unidad yo debo aprender en esa dimensión? ¿No será mucha soberbia si nosotros tenemos que ser humildes? Le voy a cambiar todo el paradigma. El que no quiere aprender el que no quiere aprender a vivir en Cristo es más soberbio que el que quiere aprender a vivir en esas habilidades. ¿Por qué cree que hay una enorme soberbia no querer aprender a vivir en Cristo? Porque entonces esa persona que quiere seguir aprendiendo o seguir viviendo en sus habilidades desprecia las habilidades de Cristo. Esa persona que cree que su propia santidad, sus propias capacidades, esa persona que cree que todo lo puede Él, ¿sí? Que todo lo sabe Él, que todo lo discierne bien Él, que es el ajonjolí de todos los moles porque en todos lados lo quieren, porque en todos lados le aplauden. Esa persona puede sonar y puede decir, es que yo soy sumamente humilde, yo soy el venadito que habita la serranía. No, el que desprecia las habilidades de Cristo es la persona más soberbia que existe en la tierra, porque cree que las habilidades propias son mayores que las de Cristo. Es fuerte, pero por eso la soberbia de la religión cristiana, o se lo voy a plantar de otra manera, los principios de la religión cristiana, como religión, como rito, como tradición, está fortaleciendo la soberbia del hombre. De ahí que desde ese trazo de la palabra, el que traza la palabra continuamente está trayendo condenación a los demás, porque él se ve fuerte, lo repito, en sus áreas que están fuertes, pero no admite y jamás hablará entonces de lo que él es débil. Porque él siente que en estas capacidades propias, él puede humillar a otros, puede exhortar a otros, porque él cree que estas habilidades personales lo califican entonces para la bendición. Pero cuando él está solo, él sabe que hay áreas que todavía no gobierna otra vez, porque él sabe que en su humanidad esas áreas todavía no se ha notado una plenitud, pero él cree que lo va a hacer con su propio esfuerzo. ¿Sí? Él cree que orando mucho él va a llegar ahí. Él cree que ayunando va a llegar ahí. Pero ¿qué le pasa a esa persona que no se ve uno con Cristo? Cuando logra esas cosas, vikingo, ¿sabe qué es lo que le pasa? Lejos de aceptar las capacidades de Cristo, se enorgullece más. Y entonces usted ve en el sistema religioso cómo esa persona vive con una carga, pero le pone cargas a los otros. Esto lo veíamos ¿de quién? En los fariseos. En los fariseos donde se sentían fuertes, cree que esto los habilitaba para denostar a los demás, pero en el nuevo pacto y en el reino, cada vez que nosotros experimentamos el vivir en Cristo, aprendemos a vivir en Cristo, entonces nos gloriamos de nuestras debilidades. En vez de esconderlas, en vez de estar denostando a los demás en lo que yo me siento fuerte, entonces el nuevo pacto, el entenderme en Cristo, la obra magistral del Espíritu Santo de enseñarnos qué es lo que todavía no hemos aprendido a vivir en Él, no nos condena. Nos toma y con cuerdas de amor, con lazos de amor, nos lleva a que nosotros tengamos la experiencia de lo eterno para que podamos vivir en ese nivel, sin condenación. Aprenda, cuando usted empieza a aprender a vivir en Cristo, no hay condenación. Pero el vivir en Cristo nos lleva a una dimensión de una humildad real, no una humildad ficticia. Porque entonces Pablo decía, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pregunto, ¿estaba hablando de cuando yo soy débil en Cristo? No. Cuando el Pablo es débil, ahí es cuando más yo experimento la fuerza de vivir en Cristo. Ahora le voy a decir algo que espero que me lo entienda bien. Entonces nos conviene la debilidad humana. Por eso el reino, y lo voy a llevar a un extremo, fíjate bien, vikingo, ni siquiera nos conviene la debilidad. Nos conviene morir a lo humano para experimentar esta resurrección. Se me está acabando el tiempo. ¿Cuánto me queda, mi querido vikingo? 5 minutos. Pero esta es una serie.
Vamos a seguir aprendiendo a vivir en Cristo. Ahorita solamente quiero ahora declararle lo que usted ya es en Cristo, porque el aprender a vivir en Cristo es toda, ¿cómo le diré? El reto de una vida completa. Aprender a vivir en Él. Por eso para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir a mis capacidades, el morir a mi propia justicia, el morir a mi mente que aunque ha sido educada en principios terrenales y en el plataforma terrenal me puede hacer ver como grande, en el reino me puede hacer ver como muy pequeño. Pero no quiero cerrar esto solamente desde el ámbito de entender esta necesidad de aprender en Él. Quiero cerrar esta clase desde la plataforma de lo que estamos viviendo. No tenga miedo, no tenga temor. Si esta crisis le ha hecho sentir débil en la carne, dele gracias a Dios. Ay, caray, usted puede decir, no, apóstol, pero pues como, fíjese bien, si estas crisis, si estas angustias, si estas situaciones le han debilitado la carne, dele gracias al Señor. Porque en la debilidad de la carne se manifiesta el poder de Dios. De tal manera que los argumentos terrenales son estorbo para la manifestación de la gloria de Cristo. Esto no significa que usted se eduque en un área, ¿sí?, que pueda tener elementos de conocimiento de cómo se opera aquí, pero no es lo que a usted lo rige. Por eso estos días que usted todavía estaremos confinados un ratito, no se desespere. No, tranquilo. Esté confiado que tiene menos distractores para aprender a vivir en Cristo. Nosotros, si queremos manifestar un nivel de vida gubernamental, no lo podemos hacer desde nuestra fuerza y capacidad. ¿Qué le voy a declarar? Que todos estos quebrantamientos que la misma iglesia está sufriendo en su carne, no en una naturaleza de pecado porque ya no existe, sino en una capacidad del hombre, está siendo triturada, está siendo machacada para que lo único que quede es lo inconmovible. Tendremos cada día más que aprender a vivir en Cristo para llegar a mayores niveles de gobierno y de poder manifiesto. En usted opera una vida indestructible. En usted ya opera una vida sobrenatural en su operación diaria. Otra vez, no desde el punto del misticismo, una operación de una vida que excede la naturaleza humana, que está muy por encima de ella. De tal manera que usted va a aprender a moverse en el espíritu como pez en el agua. Yo le estoy declarando, lo creo, que el que empezó la buena obra en usted lo va a llevar a entender la dimensión de haber sido bendecido. Eso es aprender a estar en Cristo. Por eso yo le suplico que cambie su mentalidad del que busca la bendición al que administra ya la bendición. Empiece a cambiar su lenguaje de acuerdo a lo que es vivir en Cristo y no vivir como cristiano. Mis amados, que Dios siga triturando nuestra dependencia de nosotros mismos. Que Dios siga triturando nuestra dependencia a nuestra carne. Que Dios siga triturando la dependencia a la aprobación humana. Que Dios siga triturando el temor a ser aceptados o no ser aceptados. Que Dios siga triturando la incapacidad de discernir. Cuando la gente que nos rodea lo único que quiere hacer es dañar aquello para lo cual fuimos enviados. Yo declaro que usted va a desarrollar un entendimiento desde la vida de Cristo, desde la plataforma del Espíritu. Usted va a poder desarrollar las capacidades de discernimiento del mismo Cristo. Usted pasará por esta prueba que está pasando la tierra bajo un entendimiento de que nosotros estamos pasando por un tiempo de capacitación para experimentar realidades del Espíritu que ya tenemos. Por eso para nosotros la verdad presente, quiero que me lo entienda claramente, por favor, entiéndamelo. No basta con desarrollar el lenguaje de la verdad presente, sino
tener la experiencia de la verdad presente. Y yo creo que Dios, por medio del Espíritu, cada día nos traerá más la experiencia de la verdad presente. Esta experiencia de la verdad presente no es compatible con la religión, no es compatible con los ritos, no es compatible con las tradiciones, no es compatible con el humanismo. La experiencia de la verdad presente es la experiencia de vivir en el planeta Cristo, en el ámbito Cristo, en la nueva creación Cristo. Empresarios poderosos en Cristo, médicos poderosos en Cristo, abogados poderosos en Cristo, gente que ejecutan todas sus asignaciones en Cristo y que ya no les importa lo que los demás dicen, ni lo que los demás opinen de usted, porque se saben aceptos en el amado, porque se saben completos en Cristo y porque saben que fueron escogidos para este tiempo. Para ser buenos cristianos, no. Para ser la manifestación viviente del Cristo glorificado. Amados, reciban un abrazo gordo. Espero que esto les siga trayendo luz. Seguiremos hablando de aprender a vivir en Cristo. Los que edifican en el nuevo pacto son entrenadores o coayudamos a lo que el Espíritu ya le está hablando a sus hijos de quiénes son, de qué tienen y para qué están aquí. Les amamos mucho. Gracias por permanecer en el Señor. Gracias por su amor. Y gracias por ser entendido en los principios de generosidad. Los que están en Cristo tienen una naturaleza generosa, sin necesidad de que les doblen la mano, sin la necesidad de ser atemorizados para que den. Nada tiene que ver eso, el vivir en Cristo. El que está en Cristo es generoso por naturaleza y sabe que no le va a faltar absolutamente nada porque la provisión está dada desde lo eterno. Así es que si usted va a participar en el dar, se lo repito, no se sienta obligado, hágalo por entendimiento, hágalo por gratitud. Y en la página de Agua Viva para las Naciones están los datos de la cuenta. De hecho, ahorita creo que Marco la va a poner, ¿verdad? Nos estamos viendo el próximo martes a través de nuestro discipulado de El Entendimiento del Reino. Y, amada familia, les amamos mucho. Sigamos creciendo y aprendiendo a vivir en el ámbito del todo llamado Cristo, porque Él debe ser el todo en todos. Bendecidos, se les ama mucho.